y amén. Gracias, hermanita Nancy. Bueno, buenas noches por los que se acaban de conectar. Les pido que si tienen sus Biblias allí, vayamos a Romanos capítulo 5. Para que ustedes tengan en cuenta, Romanos capítulo 5 es un capítulo que habla de los beneficios de la salvación, de esos regalos que Dios nos da a través de la salvación. Entonces, vamos a Romanos capítulo 5 y dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, en la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y llega el tema. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a leer hasta allí. Entonces, vimos que en el versículo dice, por tanto, es decir, se conecta por lo que acabamos de enseñar. O sea, esto le da vida al capítulo 5. Le da vida qué fue lo que pasó, por qué Cristo tenía que morir en la cruz, por qué reinaba la muerte en la tierra, porque entró la muerte. No se les olvide que la muerte es el resultado de el pecado. La paga del pecado es muerte, es su salario. Entonces, tengamos en cuenta de que es por eso que nosotros en nuestra genética no aceptamos ninguna muerte. Ninguna muerte, no importa cuántas muertes pasen por nuestra vida, por nuestra familia, nunca la vamos a poder aceptar porque no es natural. Dios no creó al hombre para morir. El pecado dio como resultado la muerte. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Adán y Eva en Génesis? Les dice, si ustedes comen de este árbol, del fruto de este árbol, ciertamente morirán. La palabra morir allí habla de separación espiritual de Dios y también separación del cuerpo y el alma, que ellos murieron, obviamente que se demoraron mucho para morir. Vemos que Adán duró como 927 o 930 años duró Adán, pero murieron. Entonces el imperio de la muerte gobernaba el mundo hasta Cristo. Y se van a dar cuenta por qué en Adán es el imperio de la muerte. Y todo aquel que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados, ajeno a la vida de Dios. No tiene esperanza, no tiene absolutamente nada. Es por eso que la salvación que Dios nos regala es tan grande, es tan gloriosa, es tan majestuosa. No solamente es un cuento de hadas, es un cuento que nos contaron la tradición cristiana, no, es una realidad, es una verdad. Todo el que nace muere. O sea, la tasa de mortalidad es 100%. Quizás muchos de los que estamos aquí no conoceremos muerte, no sabemos, porque no sabemos el día, la hora del regreso de Cristo. Quizás muchos de los que están aquí van a ser transformados y no conocerán muerte. Otros quizás partamos hacia la eternidad, pero una cosa es claro, ninguno de los que estamos aquí, si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no conoceremos al ángel de la muerte. Y ustedes van a preguntar, pastor, ¿cómo así que no vamos a conocer el ángel de la muerte? Lo dice la Escritura. Quiero que me acompañen a Lucas para que vean lo que les estoy diciendo. ¿Qué tan importante es esto? Para que no haya temor. La muerte ya no reina en nosotros, ya no impera. Nosotros morimos al mundo, morimos a ese viejo hombre.
y estamos vivos en Cristo, vivos espiritualmente y vivos eternamente. Obviamente que la gente sin Cristo tiene vida eterna, pero sin Cristo. Es decir, que Dios les concederá el deseo de estar fuera de la presencia de Dios en el infierno, viviendo eternamente en sufrimiento eterno. Y nosotros viviendo eternamente en la gloria de nuestro Rey, en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, con cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, vayamos a la Escritura para que veamos lo que les estoy diciendo. ¿Se acuerdan la parábola del Lázaro y el rico? Mire lo que dice la Escritura. Lucas dice así. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, escuchen esto, aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, ¿y qué dice? Y fue sepultado. Hermanos, el día que nosotros partamos hacia la eternidad, ese día veremos la gloria de Dios eclipsando ese momento doloroso, porque no es fácil separar el cuerpo del alma, causa dolor. Pues es que usted ve que en la gran mayoría de mártires de la iglesia, vamos a ver a Esteban siendo lapidado, diciendo, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Estaba muriendo de una manera terrible, a pedradas, a rocazos grandes. Y así pasó con todos los santos. Y todo aquel que está en Cristo, eso pasará. No tendrá temor de partir hacia la eternidad. Porque así como Dios le dijo, como Cristo le dijo al ladrón en la cruz, en verdad te digo que a partir de ahora estarás conmigo, de una manera presencial en el paraíso, esperando la redención final. Y eso es claro, amados hermanos. Entonces vamos a las Escrituras para explicar el tema de hoy. Entonces es claro que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2 del 1 al 5 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, eso éramos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, ese pero Dios es maravilloso, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora vamos a ver por qué el sacrificio de Cristo y cómo su vida y obra restaura todo lo que fue dañado por el pecado, no solo en la tierra, sino en toda la creación. Es importante aclarar esto, mis amados hermanos, que este pecado que se cometió en el cielo, que fue trasladado a la tierra, y eso es muy importante no perderlo de vista, porque es que el pecado no nació en el huerto del Edén, el pecado nació en el cielo y fue trasladado a la tierra. ¿Por qué Dios permitió que fuera trasladado a la tierra? Porque aquí en la tierra se iba a desarrollar el plan de salvación. Aquí iban a ser Cristo, aquí Dios iba a crear a sus hijos, y aquí iba a desarrollarse la batalla de los siglos, la batalla más grande que se está celebrando en todo el universo, en todo el cosmos. Y les voy a leer un versículo que quizás muchos de ustedes en alguna vez nunca lo han leído o lo han pasado por alto y lo van a comprender con mayor profundidad ahora, para que entienda la responsabilidad tan grande que tiene la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio que reconcilia el cielo y la tierra. Pues dice que la Biblia dice que los ángeles anhelan mirar lo que tú y yo miramos, anhelan mirar lo que tú y yo tenemos y conocemos. Y nosotros estamos tomando en poco lo que Dios nos ha dado. Quiero que vayamos a Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20. Colosenses capítulo 1, 19 al 20. Esta clase va a quedar grabada para yo montarla, para que la tengan. Si de pronto no tienen tiempo de tomar notas, para que puedan estar más atentos. Entonces, dice Colosenses,
Colosenses 1, 19 al 20. Dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda la plenitud. Y escuchen esto, y por medio de Él, es decir, por Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Y escuchen esto, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Entonces, el universo, la creación entera fue contaminada por el pecado. Y por eso ustedes van a encontrar que en la cruz de Cristo fue juzgado Satanás y todos sus secuaces. Fue juzgado el mundo y fue juzgado el pecado. Es por eso que debemos entender que lo que nosotros estamos viviendo tiene una connotación de gran envergadura. O sea, no podemos alcanzar a imaginar lo que pasa en el mundo espiritual cuando nosotros predicamos el Evangelio. Eso que está pasando allá en el mundo espiritual. Porque nosotros somos seres espirituales. Este cuerpo que tú y yo tenemos es un empaque. Es un empaque que quedará en polvo. Polvo eres, polvo te convertirás, porque Dios nos tiene un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Es semejante al de Cristo. Y eso es lo que está haciendo Dios en nosotros, formando espiritualmente nuestro espíritu para cuando nos ponga ese nuevo equipaje, ese nuevo cuerpo, que va a vivir eternamente en la presencia del Señor, sin pecado, sin mancha delante de Él. Y eso es glorioso. Pero entendamos de que la batalla se libra aquí en la tierra. Es por eso que Dios crea la tierra. La tierra es un planeta totalmente diferente a todos los planetas que Dios ha creado. Y aquí en la tierra se iba a desarrollar todo el plan de salvación, no solamente del hombre, sino de la creación de Dios. De la creación de Dios. Y esto tiene grandes implicaciones en nuestra vida, una gran responsabilidad frente a Dios, frente al mundo y frente a toda la creación. Pues dice que hay un texto que dice más adelante, lo vamos a leer, que dice que la tierra gime con dolores de parto, la redención de los santos de Dios. La tierra anhela esos cielos nuevos, esa tierra nueva donde vamos a habitar, que va a ser una de las clases del devocional que vamos a ver, creo que me corresponde, aunque todos los días me ha tocado el devocional, y yo creo que me va a tocar terminar todo el devocional, solamente con Alejandro. Pero realmente esto que vamos a empezar de aquí en adelante tiene una gran connotación y fuerza en nuestra fe, para que comprendamos por qué es tan importante ocuparnos de la salvación con temor y con temblor. Entonces, volvamos a la escritura. Entonces ya tenemos claro de que el pecado entró en el cielo. Allá empezó todo. Fue tragado a la tierra, para aquí en la tierra desarrollarse el plan de salvación. Entonces veamos Adán y el reino de la muerte. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, la muerte es un enemigo que ha causado tanto dolor y angustia en el hombre, una sombra que nos persigue desde el mismo momento en que tú naces. En el momento que tú y yo nacimos, la sombra de la muerte está con nosotros. El reino de la muerte imperó por miles de años. Todo el mundo tenía miedo a morir, y todavía. Incluso hay cristianos que sienten temor a morir, y es natural. Pero ese temor no puede empezar a gobernar tu vida y a esclavizarte. Esa es la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor. El apóstol Pablo decía que cuánto anhelaba estar presente en el Señor. Dice que estaba en entredicho, que él no sabía qué hacer. Si queda para estar y partir con Cristo o quedarse. Dice, partir con Cristo es mucho mejor. Pero por causa de la iglesia era mejor quedarse. Pero los santos de Dios somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no estamos atados a este mundo. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar puesta en el reino de los cielos y su justicia. Estamos de paso. Nosotros no estamos haciendo tesoros aquí en la tierra. Nuestros tesoros están en el cielo. Tenemos que tener claro que nosotros anhelamos una corona de justicia. Esos galardones que Dios tiene para los santos, para darle gloria a Dios cuando nos presentemos delante de Él. Entonces la muerte
La muerte ha creado un caos. Mire que usted mira por todo el mundo es muerte, guerras. Solamente en las dos primeras guerras mundiales, en esas dos primeras guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial murieron más de 20 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de personas, y sin contar todo lo que ha muerto en todas las guerras y todo lo que se ha vivido en el mundo. Entonces la paga del pecado es muerte. Tengamos claro esto, que la muerte para nosotros, Cristo ya venció. Y esa victoria final, total y absoluta, va a ser cuando este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Cuando este viejo hombre, o sea, seamos despojados de este viejo hombre, este cuerpo de muerte que tanto daño nos hace muchas veces, que tanto estorbo nos hace en nuestro caminar como creyentes. Pero damos gracias a Dios que no es por nosotros, sino por Cristo, en nosotros, que es esperanza de gloria, que nos da una nueva vida. Hemos resucitado entre los muertos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso es nuestro Dios. Dios no es Dios de los muertos. Esos muertos en el pecado van a ser juzgados de acuerdo a sus pecados. Nosotros ya fuimos juzgados por Dios por medio de Jesucristo. Cristo murió por nosotros y resucitamos juntamente con Él. Y eso es un privilegio. Entonces, dice que la muerte es un enemigo que ha causado tanto dolor y angustia en el hombre. Una sombra que nos persigue desde el mismo momento de nacer. El reino de la muerte imperó por miles de años. La muerte para el hombre no es natural, como les decía ahora. Si fuera natural, no había tanta negación al dolor a enfrentarla. Y el no creyente, incluso muchos se preguntan, ¿qué es lo que hace que la muerte reine sobre toda criatura? ¿Cómo podemos evitarla? ¿Qué pasa después de la muerte? Son tantas preguntas que asaltan la mente del hombre. Incluso la misma Biblia dice que lo que le ha sentido a la vida, lo que le ha sentido a la vida es el juicio de Dios. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No existe reencarnación. Si alguien tiene esperanza de que existe el purgatorio, tampoco. Ni reencarnación ni purgatorio. Una sola vez y después el juicio. De eso no hay sombra de duda. No hay sombra de duda. Independientemente de las historias que escuchemos, que un niño se acordó de su vida pasada. Hermano, el diablo tiene poder. El diablo tiene poder. Y dice la Biblia que hará tantas señales en el cielo y en la tierra que si fuera posible engañará a los escogidos. ¿Qué hace eso de la reencarnación? Es adorar a los muertos. Pero hermano, Dios nos creó a la imagen y semejanza de Dios. Y luego más adelante se dan cuenta de por qué fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando damos a Cristo y el reino de la vida. Adán se denomina el postrer Adán, el hombre perfecto. Porque Adán era perfecto. En Adán no había pecado, pero podía pecar. Él fue creado sin pecado, pero podía pecar. Era libre. Por eso él tomó una decisión. Dios puso delante de lo que estaba pasando. Dios no obligó a Adán a que le obedeciera. Era voluntario, porque es el libre albedrío. Pero cuando cae el hombre, ya no es libre. Está esclavo del pecado. Todo pensamiento y toda conducta es de continuo mal, es lo que llama la depravación total. Una de las doctrinas que creemos nosotros los reformados. La depravación total. El hombre está totalmente apartado de Dios, está muerto en delito de pecado. No es que esté enfermo, no es que esté agonizante, no, está totalmente muerto. El hombre no tiene nada bueno, absolutamente nada bueno delante de los ojos de Dios, aunque el hombre se sienta bueno. Porque si pensamos de que somos buenos, acordémonos del joven rico, que se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, qué debo hacer para el reino de los cielos? Y mira la respuesta de Jesús, bueno, solamente es Dios. El estándar de bondad es Dios. Si tú y yo somos iguales a Dios en bondad, no necesitamos a Cristo. Es por eso que no hay nadie bueno, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay ningún hombre que busque a Dios. Dios busca al hombre para perdonarlo. Dice que Él vino a buscar lo que se ha perdido. Todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros tuvimos nada que ver en la salvación, excepto pecar. Pero Dios nos buscó, nos atrajo, nos sedujo con su justicia, con su gracia. Y nos llevó a ver la cruz de Cristo como la única solución para
ese pecado que tenía sobre nosotros el imperio de la muerte y la paga del pecado que es la muerte. Tengamos eso siempre en mente en nuestra vida. La muerte para el hombre no es natural. Si fuera así, no habría tanta negación al dolor y enfrentarlo. El no creyente, incluso muchas veces se preguntan por qué la muerte reina en la tierra. Y si miramos, hermanos, si ustedes miran las noticias, usted no ve sino muerte y muerte y muerte. Y lo tenaz es que está pasando ahora de que la muerte, el enemigo ha sido tan astuto, que le está haciendo tan normal que se vuelve un espectáculo. Ya a la gente no le importa cómo esté muriendo con tal de grabar. Han perdido toda sensibilidad ante la vida, ante ese regalo que Dios le dio al hombre de la vida. Muchos jóvenes se suicidan en cámaras para tener muchos seguidores, pero nunca verán sus seguidores. Mucha gente, esos influencers, hacen una cantidad de locuras para que lo sigan, incluso atentando hasta su propia vida e integridad, o la integridad de la vida de otros. Y la gente es feliz viendo eso. Eso es una herramienta del enemigo. Es una filosofía de este mundo. Es una ideología de este mundo que está permeando el corazón del hombre para que pierda toda sensibilidad ante la vida y no la valore y no la ame y no le dé gloria a Dios por el derecho a la vida, por el regalo de la vida. Hermanos, Pablo nos quiere llevar al pasado para que observemos la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios en la tragedia más grande que sucedió en el universo, creado por Dios, pues el pecado afectó toda la creación. Romanos 8:20 al 22. Vamos a Romanos 8:20 al 22. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, Dios sujetó a la tierra en esperanza, es decir, a Cristo. Cristo es redimir la creación, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad de la creación, perdón, a la libertad gloriosa, escuchen esto, de los hijos de Dios. Porque cuando Dios crea la tierra, la crea para que el hombre la gobierne, la sojuzgue, se multiplique y la fructifique y refleje la gloria de Dios en toda la creación. Eso es lo que llama el mandato cultural, lo que ahora se llama la gran comisión. Cuando tú y yo estamos haciendo la gran comisión, cuando estamos predicando el evangelio, estamos estableciendo el reino de Dios, ese reino de gracia en el corazón de cada persona, haciendo una nueva criatura, una nueva creación, un hombre y una mujer que está viendo la gloria de Dios en todo lo creado, aunque esté caída la naturaleza, pero está reflejando la gloria de Dios para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dice que somos la sal y la luz del mundo. Entonces, empezamos a comprender lo importante de que es la iglesia misionera, de la gran responsabilidad que tenemos. Si ustedes han pensado que la iglesia es solamente sentarse un domingo o escuchar un devocional y escuchó el domingo el sermón y no pasa nada en tu vida, tienes que preocuparte de tu arrepentimiento, porque no hay un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento genuino te lleva a amar la obra de Dios y al Dios de la obra. Y amar esa obra y la responsabilidad que tenemos con la obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros y que hará en otros a través de nosotros por la predicación del Evangelio. Cuando tú y yo vamos a predicar es como si Cristo mismo estuviera hablando. Somos los labios de Dios, somos la boca de Cristo. No somos nosotros que ganamos almas. Somos el medio que Dios usa. Somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Tenemos una gran responsabilidad porque la gente está muriendo sin Cristo. El mundo se está perdiendo sin Cristo y la iglesia está preocupada en Netflix, en plataformas, en tener, en conseguir, en pasear, en de todas las cosas menos en lo importante. Y no les importa. La pregunta es, ¿tú crees que ese tipo de persona es cristiana? Puede ser un seguidor de Cristo, pero una persona conversa, es decir, que ha vuelto de su pecado, que ha reconocido a Dios como su Dios, a Cristo como su Señor Salvador, ama la obra de Cristo, porque Cristo murió por salvar a la humanidad. Y si nosotros tenemos en cuenta eso, mis amados hermanos, estamos siendo siervos infieles. Estamos siendo siervos infieles.
Debemos tener claramente que el pecado no fue creado por Dios. El pecado no fue creado por Dios, pero Dios en su soberanía lo usó para mostrar su gloria, justicia, misericordia y verdad. Todo empezó en el mismo cielo, pero allí mismo, antes de la eternidad pasada, Dios ya había destinado el plan de salvación. Antes de que Dios creara cualquier criatura en el universo, cuando en la eternidad pasada estaba Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, dice Apocalipsis 13, 7 al 8. 13, 7 al 8 dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí ve? Cristo en el tiempo de Dios, en la eternidad pasada, fue ejecutado antes de que el pecado existiera, porque es que Dios no solamente lo sabe todo, sino que lo determina todo. Dios no creó la cruz de Cristo ni sacrificó a Cristo en la eternidad pasada porque sabía que iba a pasar, no, porque Dios tiene un plan perfecto para mostrar su gloria. Y mire esto, ustedes se han preguntado por qué Dios no termina el mal. Él hubiera podido acabar con Satanás y todos sus ángeles, aunque la Biblia dice que hubo una guerra en el cielo, hubo una gran batalla. Pero la pregunta es, ¿qué pensarían los otros ángeles? ¿Sería que tendría razón Satanás o tendría razón Dios? ¿Sí me hago entender? O sea, es el libre albedrío, es que el pueblo, los ángeles debían adorar a Dios por lo que es Dios, por su bondad, por su misericordia, por su justicia, por su santidad. Y Satanás puso en tela de juicio. No fue lo que dijo a Adán y Eva. Dios es malo. Dios no quiere que ustedes sean felices. Él no quiere que ustedes sean libres. ¿Sí? Probablemente eso le vendió a los ángeles. Porque a Satanás, llamamos más adelante a dar cuenta quién era, que era un arcángel querubín protector. Tenía un poder inimaginable. Pues tenía tanto poder que se atrevió a enfrentarse a Dios. Entonces el enemigo de esta semana es cualquier cosa, pero es más el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso somos más que vencedores, porque tú y yo no luchamos por una victoria, sino desde una victoria. Y tengamos eso siempre en mente, amada familia. Entonces, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, el pecado es el resultado de la desobediencia. El apóstol Pablo afirma en el texto de que el pecado entró en el mundo por un hombre. Es necesario observar que la idea en la mente de Pablo es la del pecado buscando el modo de entrar al mundo. ¿Y qué sucedió? ¿A quién usó? Pues al hombre. Y eso es muy importante que intentamos y vamos a ver más adelante de que el hombre, ¿por qué el pecado de Adán nos alcanzó a nosotros? Porque él nos representaba. En Adán estaba toda la humanidad. Él es el primer hombre. De él dependemos todos. Entonces, genéticamente ese pecado original iba a pasar de generación en generación. Pues que Cristo fue concebido sin pecado. Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo, no ningún hombre que interviniera allí. Por eso es que José quería dejar secretamente a María, porque él creía que ella había tenido relaciones sexuales con otro hombre, pero ella era virgen. Fue fecundada por el Espíritu de Dios, por el esperma de Dios. Por eso fue concebido sin pecado. Por eso Cristo no podía pecar, humanamente hablando. Era 100% hombre, pero era hombre perfecto. Podía ser tentado, pero no podía pecar, porque el pecado no moraba en él. Y más adelante vamos a responder todas esas preguntas, porque yo sé que están apareciendo preguntas y están apuntando allí, y vamos a tratar de responderlas, porque el propósito de estas clases es que conozcamos, aprendamos y preguntemos, y que la Biblia responda. Sigamos aquí entonces. Luego dice que Dios había creado al hombre haciéndolo santo y sin mancha. Entonces, volvamos aquí al punto. El pecado trató de entrar al mundo, o sea, entró al mundo por un hombre. Necesario observar que la idea de la mente de Pablo es que el pecado estaba buscando el modo de entrar al mundo. La personalización del pecado se hace pecado, o sea, se hace claro, usando, ¿se acuerdan? Y mire tan importante esto. ¿Ustedes creen que literalmente una serpiente fue la que tentó a Eva? Es una figura. La serpiente en el hebreo original es Nahash. Significa ser espiritual inteligente.
y lo asocian con la serpiente. Otros teólogos dicen que Satanás tomó el cuerpo de una serpiente y habló a través de ella. Pero me inclino más a lo que les estoy diciendo. Un ser espiritual. ¿Y sabe quién era? Pues Satanás, el ángel de luz. Se disfrazó de una manera agradable. No le causaba miedo a Eva. Empezó a entablar una conversación con ella y la sedujo con su filosofía, con sus palabras. Pero el enemigo trató y introdujo el pecado al mundo. ¿Por medio de quién? De Adán. ¿Por qué? Porque Adán es la primera creación de Dios. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado empieza a distorsionar la imagen de Dios en nosotros. Y lo primero que ustedes van a ver es que empiezan a juzgarse el uno al otro. Adán le echa la culpa a Dios y le echa la culpa a la mujer. O sea, se rompe ese vínculo, esa relación que tenía con Dios y con Eva. Por eso, como esté tu relación con Dios, tu relación con tu prójimo. Si tú estás conectado a la vida verdadera, si tú estás caminando con el Señor, tu relación con tu prójimo va a ser una relación que dé gloria a Dios. Y si no, van a haber muchísimos tropiezos. Porque si tú no estás andando en el Espíritu, pues andas en la carne. Y los frutos de la carne los que vas a encontrar: ira, contiendas, divisiones, pleitos, fornicación, adulterio, homicidios. Bueno, todo lo que produce la carne. ¿Y qué es lo que produce el Espíritu? Vida y paz. Y esos frutos del Espíritu, que el primero es el amor. Entonces entendamos esto. Tengámoslo claro y en mente, lo que estamos escuchando el día de hoy, en esta noche. Entonces, Dios había creado al hombre, haciéndolo santo y sin mancha, por tanto, no afectado por el pecado. La humanidad estaba en Adán, en sentido de generador de todos los hombres, como principio vital de la procreación, conforme al regalo de la fertilidad que Dios había hecho a la primera pareja. ¿Se acuerdan de Génesis 1:28? Hay gente que dice que el pecado original fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Error, eso no es así. No es así, porque Dios le dio una orden a ellos que se multiplicaran y fructificaran, o sea, que procrearan. Entonces, la sexualidad no fue el pecado, no fue el pecado original, es una figura. Podemos decir que fue un árbol. Cuando estemos en el cielo podemos saber qué fue, pero es una figura. Dios puso un límite a la creación. Así como el padre pone límites a los hijos en la casa y le pone una hora prefijada a llegar a casa, o esto no lo haga, o esto lo haga. Esto fue lo que hizo Dios. Dios puso un límite. Puede ser que haya sido un fruto, puede ser un árbol del conocimiento del bien y el mal, pero realmente son figuras. Lo que es Génesis y Apocalipsis tiene muchas figuras, muchas símiles. Entonces, Dios había creado al hombre haciéndolo santo y sin mancha, por tanto, no afectado por el pecado. La humanidad estaba en Adán, en sentido generador de todos los hombres, como principio vital de procreación, conforme al regalo de la fertilidad que Dios había hecho en la primera pareja. Eso lo encontramos en Génesis 1:28. Dios había puesto a la humanidad, escuchen esto, Dios había puesto a la humanidad ya representada en Adán, en una relación personal de limpieza, sin ausencia total de pecado. Ese era el mundo de los hombres cuando estaba sin pecado. De Adán y Eva era un mundo perfecto. Todo era bueno, todo era perfecto. Su relación con Dios era perfecta. Tanto de que Dios se paseaba por el huerto. Y esto es importante entender. Y lo vamos a ver en la clase que me corresponde de la Santa Ciudad. Que me corresponde, creo que pasado mañana. El huerto del Edén era perfecto. Fue un lugar especial que Dios mismo plantó. Cuando Dios crea al hombre, al varón, lo crea fuera del huerto del Edén y lo pone en el huerto del Edén cuando crea a la mujer. Era un lugar de compañerismo, era una esfera espiritual en que el hombre se movía con Dios. Era un lugar hermoso y maravilloso, porque la presencia de Dios moraba allí de una manera libre y perfecta. Y el hombre se relacionaba con Dios de una manera libre y perfecta. Y eso va a pasar cuando venga la nueva Jerusalén, cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, cuando todo lo que esté pasando en el mundo, toda esta situación que vivimos, sea consumada, porque eso va a llegar a la consumación de los siglos. Todo se está acomodando, se está alineando la olla para que se sirva la comida.
Estaba cocinando todo. Entonces, ese era el mundo de los hombres. Aunque entonces solo habían dos personas de la humanidad, Adán y Eva, en el mundo exterior de los hombres, presenta el apóstol el pecado personalizado. Procurando entrar, quiere decir que el pecado estaba presente en el entorno humano. ¿Se acuerda que ya la serpiente estaba en el huerto del Edén? Ella ya estaba allí. Satanás ya estaba en el huerto. Por eso es que Dios le antesala y le dice al hombre, cuide el huerto, establece un límite. Le dice, confía en mí, depende de mí, que yo te voy a enseñar lo que es el bien y el mal, porque el mal ya existía. El mal ya estaba personificado en Satanás. Él es homicida desde el principio. Es el príncipe de mentira. Él ya estaba en el huerto. Muchos van a decir, pastor, pero entonces, ¿por qué lo dejó entrar al huerto? Porque es que Dios tenía un propósito y un plan. Él tenía un plan y no cambió. Aunque Adán iba a pecar y cayeron, el plan no cambió. Ese seguía siendo el plan A desde un principio hasta el final. No hay un plan B. Ese pecado Aníbal no los tomó por sorpresa a Dios. Ya Dios lo sabía y Dios lo permitió. No es que Dios creó el pecado, no, Dios, el pecado es el resultado de la desobediencia. Ese es el resultado de desobedecer. Eso fue lo que pasó. Sigamos aquí. Mira lo que dice Génesis 2, 16 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, ¿sí ve? Lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. O sea, lo que lo hiciera producir y lo cuidara, lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de un mandamiento. Más que el árbol es el mandamiento, es la orden de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El primer pecador no fue un hombre, sino un ángel, el querubín protector, el lucero de la mañana. Había caído en el pecado, que fue despojado de su ministerio, en la presencia de Dios y derribado hasta el polvo de la tierra. Y vamos a encontrar un texto que quizás de ustedes han leído, otros no. Ezequiel 28, 14 al 19. Ezequiel 14, 28 al 19. Ezequiel 14, 28 al 19. Dice la palabra de Dios. Ezequiel 28, 14 al 19. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, eso significa pactos o alianzas, contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. Esa palabra piedras de fuego habla de los planetas, del sistema solar. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste la sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Estas son las descripciones que habla la Biblia acerca del enemigo de nuestras almas. Entonces, esto no tomó por sorpresa a Dios. Es aquí donde vemos la soberanía de Dios y la omnisciencia y la providencia de Dios para que se cumpla su plan perfecto que se propuso en sí mismo. Mire lo que dice 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Sí ve que esto estaba en el plan? Nada se sale del propósito de Dios. Dios es soberano, el hombre es responsable. Satanás es responsable de su pecado y pagará por ellos.
Y todo hombre es responsable de su pecado y pagarán por ellos. Damos gracias a Dios que depositamos toda nuestra confianza en Cristo y Cristo pagó por nosotros con la muerte y muerte de cruz. Pablo en estos versículos nos lleva al punto del origen de la raza humana y presenta la doctrina de la imputación y la doctrina de los dos hombres, Adán y Cristo. Eso es lo que estamos aprendiendo en este tema. En Génesis 3, 15 al 21 dice, y pondré enemistad. Esto es lo que llama el primer evangelio o el protoevangelio. Aquí empieza el plan de salvación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Aquí empieza el evangelio. Esto es una bisagra. A partir de este momento se empieza a desarrollar el plan de salvación. Para que ustedes sepan, nosotros como iglesia presbiteriana somos una iglesia que creemos en el pacto, la teología del pacto, y después lo vamos a estudiar, que me gustaría mucho que profundizáramos en ese tema, porque una cosa es la teología sistemática, es decir, todo el sistema de teología que nos lleva a conocer a Dios en todo su esplendor, atributos, eclesiología, cristología, escatología, eso es lo que llama la doctrina del conocimiento absoluto de Dios, pero hay alguna doctrina que es la fundamental, que se llama la doctrina del pacto. Es como un microscopio en toda la teología y nos lleva a mirar el plan de salvación de principio a fin. Y ruego a Dios que me dé tiempo y que podamos estudiar esto. Y vamos a usar todos los martes, si Dios lo permite, para que estudiemos estos temas tan importantes que pocas veces tenemos la oportunidad de estudiarlos en la iglesia. O unos los han estudiado, otros no. Entonces, digamos aquí, Génesis 3:15, el primer evangelio. A partir de este momento empieza, Satanás ya sabe, o sea, él ya sabe que la simiente de una mujer, de un descendiente de la mujer, lo iba a destruir. Por eso es que usted ve que Caín mata a Abel. Y Dios le concede otro que se llama Set. Y empieza la guerra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, dos simientes. No existe un punto intermedio, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay otra, hermanos, no hay otra, no hay otra. Por eso no hay puntos grises, por eso es que los tibios serán vomitados. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, o eres frío o eres caliente, pero no tibio. Tengamos eso en nuestra mente. Dice, estos versículos hacen énfasis en el poder de Cristo como segundo Adán, que cambia e invierte por completo las consecuencias extremas del pecado. El primer Adán, para asegurar de quienes están en él, en Adán, en Dios, en Cristo, tenemos vida eterna. Eso es lo que dice Romanos 5, 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, se abundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.